Bien, pongo a grabar la clase. Seguimos terminando con las características de la filosofía. Vimos la última que es racional, porque dijimos que utiliza los procesos del raciocinio, ¿verdad? Utiliza la lógica formal y la lógica material para poder refutar, contradecir o demostrar. Por otro lado, la filosofía es utópica. Es utópica en el sentido que tiene ideales. Es decir, que intenta inculcar en la humanidad ciertos ideales como la sabiduría, la verdad, la rectitud moral, el cultivo de las virtudes, etcétera. Pero el hecho que sea utópica en el sentido de que piensa muy optimistamente, ¿verdad? No significa que no tenga los pies puestos sobre la tierra. En este sentido, la filosofía también critica. Entonces combina los hechos con las ideas y los ideales. Importa tanto el ser como el deber ser en la parte ética. Es inteligencia e interpretación de la cultura. Es decir, el hecho de que yo quiera que la humanidad sea buena, que sea trabajadora, no quiere decir que no tenga también los pies bien puestos sobre la tierra, sabiendo la realidad en la que vivimos, de la corrupción, de una sociedad. El hecho de que un filósofo inculque la parte utópica no quiere decir que no deba enseñar también o denunciar realmente lo que se está haciendo mal como cultura. Claramente que hay que jugar con ambos lados, ¿verdad? Eh, Tampoco se puede volver solamente crítico, porque necesitamos realmente tener un norte, apuntar a un objetivo, apuntar a una meta, ¿verdad? La mayoría de filósofos intentaron apuntar a la felicidad como la última gran meta de la filosofía, hacer que el hombre sea feliz. Pero, ¿cómo se llama? También pueden haber otros objetivos, ¿verdad? El hecho de ser intelectualmente más elevados, ser eruditos, crecer en la sabiduría incluso de Dios, pueden ser también motivadores para poder mantenerse en esa actitud utópica ante la vida. Por otro lado, es problemática. Es problemática porque expande la búsqueda de conocimiento mediante la polémica. Les decía a los de las 9 de la mañana que tenemos la clase presencial con ellos, que en Argentina está el filósofo Darío Steinschreiber, que es un joven, ni tan joven, tiene ya como 42 años creo que tiene, pero me lleva como 2 años creo de edad, yo tengo 40. Entonces, este joven es constantemente lo llaman a las facultades de universidades para exponer la filosofía que él conoce. Es un filósofo de izquierda, se nota que es de izquierda, es marxista, eh, pero digo yo a pesar porque en realidad no soy fan de la izquierda, no soy fan de la teoría de Marx tampoco, entiendo que hay cosas de Marx que son buenas y cosas que no son para nada lógicas. Por ejemplo, entiendo la justicia de un salario justo, entiendo la justicia de revisar la plusvalía, está muy bien esa parte. Pero por otro lado, pensar en que todos tenemos que ser iguales socialmente hablando, me parece una utopía demasiado absurda. Hay diferentes cualidades, calidades, esfuerzos, diferentes tipos de actitudes ante la vida. Hay gente emprendedora y gente que no es emprendedora, gente que es proactiva y gente que no lo es. Entonces no podemos buscar la igualdad entre los seres humanos porque somos muy diferentes, somos individuos que debemos aprender a vivir con esas diferencias en sociedad, sí, totalmente de acuerdo. Pues este Darío Schreiber, que expone ese tipo de pensamiento, en una ocasión le preguntaron cuál es el trabajo del filósofo o la utilidad del filósofo en una sociedad. Y él responde de una manera muy, se puede decir, sarcástica o irónica. Dice, el filósofo es aquel que provoca, no, es aquel que provoca picazón donde no, ¿cómo es que dice? Es aquel que le dice a la gente, no, permítame, que quiero parafrasearlo correctamente, como él lo dice. Eh, Filósofo es aquel. Ya me acordé. Filosofar, no es filósofo. Filosofar es provocar picazón donde no pica, provocar comezón donde no pica. ¿Qué quiere decir esto? Él lo explicaba de esta manera. Dice que cuando tú te rascas donde pica, sientes algo rico, ¿o no? Se siente rico cuando me picó un zancudo y me rasco ahí, siento rico, ¿verdad? Aunque pues me lastime, pero inicialmente se siente rico. Pero en el caso de rascarse donde no te está picando, si tú te rascas en la mano con las uñas y no te está picando, lo que vas a sentir es dolor. Entonces, provocar picazón donde no pica, provocar comezón donde no pica, implica abrir polémicas cuando la gente está muy tranquila. Por ejemplo, la gente de un gobierno puede estar muy tranquila, ¿verdad? Revolcándose en la corrupción. El filósofo está
tirarles una baldada de agua y demostrar la suciedad diferente a la limpieza. Es decir, está para echar en cara y denunciar la corrupción, la ignorancia, para poder obviamente hacer que la gente despierte quizá a ciertas ideologías tan alienantes. Y obviamente al hacer esto, al decirle a la gente, oiga, a usted le provoca un poquito de comezón saber que está en un sistema demasiado corrupto. Al decirle eso a la gente, obviamente lastimará. Claro que lastima, duele que te digan la verdad. Y esa es la razón por la cual a los filósofos no somos muy queridos socialmente hablando. Porque cuando decimos las cosas no tenemos pelos en la lengua para decirlo. Entonces, soltamos el limón en la llaga muy fácilmente. Y esa es parte de la misma actitud de la carrera, de la misma actitud también de la profesión y de los filósofos que son innatos también. Aquellos que no se graduaron, pero son filósofos innatos, también fueron así. Fueron muy valientes al denunciar las cosas que estaban mal. Eh, y no lo hacían por arrogancia, lo hacían porque aman la humanidad, aman una recta sociedad y quieren ver el verdadero progreso social. Entonces, esos motivadores son los que realmente nos mueven a veces a hablar en contra de los sistemas políticos e incluso de fanatismos religiosos, para establecer realmente una rectitud moral más clara y potenciar la comprensión de qué virtudes son las que hay que elevar socialmente. Por eso se vuelve polémica. Tan polémico como un Sócrates que por enseñar la verdad lo terminaron matando, lo terminaron persiguiendo, lo juzgaron y lo envenenaron, ¿verdad? Como pago por haber despertado una gran cantidad de jóvenes en Atenas, ¿verdad? Que estaban obviamente, que estaban adormecidos igual que el resto de gente, alabando un montón de políticos que simplemente se oponían al pueblo, ¿verdad? Que decían estar a favor del pueblo, que decían enseñar al pueblo, pero o eran corruptos o eran charlatanes, ¿verdad? Por oponerse a este tipo de personas, Sócrates fue perseguido y al final fue llevado a la muerte. Vean, en Jesucristo también enseñó la verdad y lo mataron por eso, por enseñar la verdad. Vean a Mahatma Gandhi también, lo terminaron matando también fanáticos por el tipo de política que él estaba realizando, ¿verdad? A John Lennon lo mataron también por enseñar verdad, es un fanático, lo mata, ¿verdad? Porque quizá, no sé, qué habrá pasado ahí con la psicología de este fanático, supuestamente era fan de él, ¿verdad? Pero también era incómodo. Yo siento que decir que fue un fan el que lo mató, a mí me parece un chivo expiatorio. Yo siento que a John Lennon lo querían matar, porque políticamente hablando, él tenía mucha influencia en la mente del pueblo, en la mente de la gente, por el tipo de canciones que escribía de protesta. Él fue capaz incluso de decirle a la misma reina de Inglaterra, si pueden imaginar lo que es esto, que John Lennon en una cena donde ellos iban a tocar, creo que a él fue que lo invitaron, le dice a la gente rica que estaba ahí, a la reina, dice, bueno, la gente de clase, la gente invitada, ¿verdad? Nos animan con sus palmas y los demás ricos sacudan sus joyas. Frente a la reina dijo eso. Le dijo a la gente pobre prácticamente, batan palmas. Y la gente rica sacúdanse las joyas, ¿verdad? Y la gente se ríe, pero John Lennon, en ese sarcasmo que tiró, dijo una tremenda verdad, una desigualdad social tremenda, ¿verdad? Y no tenía problema en decirlo, ¿verdad? Entonces, por eso se volvió muy incómodo él, en ese sentido. Mucha gente popular se hizo incómoda por decir lo que pensaba, ¿verdad? La gente que enseña verdades tarde o temprano pone en riesgo su vida. Así que no es para cualquiera tener ese valor de enseñar la verdad. Es un meta saber, porque rompe obviamente con cualquier esquema y va más allá de la ciencia, ya lo hemos dicho. Es metafísica, es metacientífica, ¿verdad? Y por tanto ordena todos los conocimientos, pero es el saber de los saberes. Es decir, puede hacer filosofía de la ciencia. Está más allá del mismo conocimiento científico. En ese sentido decimos, es un metasaber. La siguiente característica es teórica. Genera teorías, doctrinas, escuelas para la comprensión de la realidad. Aquí trataremos de ver a la mayoría de las escuelas, pero no podemos verlas todas. Definitivamente no se puede. En 3 meses es imposible ver todas las escuelas filosóficas como tiene que ser. Porque soltar el nombre de la escuela, decir el nombre representante y dar unas cuantas pinceladas, eso se puede hacer. Y de hecho, algo así vamos a hacer. Pero hablar ya de la profundidad de la escuela, eso requiere por lo menos un semestre solo para la filosofía antigua, ¿verdad? Un semestre para la filosofía media, un semestre para la filosofía contemporánea y un semestre más para la filosofía moderna.
Entonces, por lo menos un semestre por cada una de las historias de la filosofía. Porque, y así fue como lo estudiamos en la facultad. En la facultad de filosofía sacamos un semestre historia de filosofía antigua, media, moderna, contemporánea. Y además de ver esas cuatro clases de historia de la filosofía, vimos cada una de las ramas de la filosofía en semestre. Un semestre solamente de metafísica, un semestre solamente de antropología, un semestre solamente de teodicea, 2 semestres de sociología. Entonces, llevamos ese tipo de asignaturas mucho más amplias. Entonces, no se puede reducir tanto. Es decir, créame que pasar del aprendizaje de semestre a trimestre, por lo menos para los que estudiamos así, es un golpe muy duro porque tenemos que dar una introducción apenas, es un propedéutico apenas a la asignatura. Verlo con profundidad, por eso yo les recomiendo, vayan a los libros, agarren los libros de texto, bájense el libro y léanlo como libro de cabecera, porque si quieren aprender un poco más de filosofía, tienen que expandir un poco más el tiempo de dedicación al contenido fuera de clase con los libros, porque en la clase veremos apenas una introducción, ¿verdad? Eso ténganlo por seguro que siempre es así en todas las universidades que tienen sistema trimestral, en todas va a ser siempre así, ¿verdad? Pero las pocas pinceladas que podemos ver es bastante enriquecedor. El hecho de que sea poco no significa que no vayamos a aprender nada. Claro que aprenderemos, pero veremos la parte más central de cada una de las escuelas quizá. Bien, prosiguiendo. Busca la verdad. Aquí se me quedó la frase. Ya entendemos qué significa buscar la verdad. El párrafo que está equivocado aquí se me quedó en la diapositiva y no puse una definición de buscar la verdad porque creo que lo entendemos bien. Buscar la verdad es someter todas mis convicciones, ¿verdad? Contrastarla con los hechos y si me toca que cambiar mis convicciones porque los hechos terminan enseñando algo verdadero, tengo que tener el valor y la honestidad intelectual de transformar mi intelecto solo por amor a la verdad. Decía San Agustín que la verdad no se impone, sino que, perdón, la verdad no se, dice, la verdad no se impone, sino por fuerza de la verdad misma. La verdad no se impone, sino por fuerza de la verdad misma. Quiere decir que cuando tú te acercas a la verdad y por fin la comprendes, tienes que aceptarla sea como sea. Es decir, no hay manera en que tu intelecto vuelva al error, porque ya estás convencido. Eh, y lo mismo pasa cuando estudiamos, por ejemplo, la parte teológica de Dios. Eso fue lo que a mí me pasó con la clase de Teodicea, ¿verdad? Ver los argumentos racionales de la existencia de Dios son los que a mí me devolvieron la ganas de retornar a la convicción de que Dios existe. Inicialmente lo puse en duda, pero después los argumentos mismos me fueron convenciendo. Y una vez encontrado esos argumentos y encontrado esos razonamientos durante esos 6 meses de estudio de Teodicea, tuve que volver a recuperar esa convicción lógica. Quizá no convicción espiritual, pero sí convicción lógica de que es necesario que exista Dios para que todo lo demás tenga sentido. Eh, y me refiero al sentido existencial de todo el universo. Entonces, el problema de la existencia, ¿verdad? En cierta manera, se soluciona con esa serie de argumentos. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Bueno, simplemente di mi brazo a torcer. Podía mantenerme arrogante, jugando ahí con los cristianos o los creyentes, negando a Dios como que fueron, como alguien petulante, ¿verdad? Viendo de menos al que cree en Dios. Podía haber seguido jugando de esa manera como muchos juegan en las redes sociales, pero mi intelecto no pudo seguir con ese juego, con esa jugarreta, porque yo sí andaba buscando la verdad, andaba buscando una verdad sincera y estudiada, y bien estudiada a través de tanto de las fuentes como la clase que nos impartió el, ¿cómo se llama? El profesor Roberto Funes, que fue el que nos dio la clase de teodicea y de metafísica. Entonces, para enfrentarnos a la verdad no es una cosa fácil. Hay que tener, hay que tener la humildad, ¿verdad? De aceptar cuando uno se equivoca. Y eso es lo importante, ¿verdad? Esa es la verdadera búsqueda de la verdad. Y ahí se terminan las características de la filosofía. Hoy vamos a ver lo que es la división sistemática de la filosofía. Permítame nada más dejar de compartir la diapositiva de esta manera, porque para poder ver las famosas ramas de la filosofía, tendría que escribirles en la pizarra lo siguiente. Permítame dejar de compartir acá. No sé si hacerlo en la pizarra o mejor hacerlo aquí en la diapositiva. Permítame un segundito. Creo que me será más fácil hacerlo mejor acá.
Solo permítame un segundito. Quiero colocar aquí unas diapositivas que me van a ayudar a dar esta parte de la enseñanza. Solo que tengo que desocultar de la diapositiva esto. Ahí está. Vamos a ver las tres ramas de la filosofía, pero se las voy a explicar aquí. Lo van a tener que ver un poquito en chiquito, ¿verdad? Quizá. Tal vez cuando el video lo transforme puede ser que acerque la cámara, ¿verdad? Que lo voy a editar para acercarlo para que se lea mejor. Pero voy a volver a compartir mi pantalla, el archivo de PowerPoint, para que ustedes lo puedan ver ahí. Y en la grabación también lo voy a poner a visualizar. Permítame un segundo. Aquí. Ok. Ahora sí. Vamos a ver las tres ramas. Vamos a ver las ramas del ser, conocer y actuar. Fíjense que los filósofos de la escuela estoica decían que las ramas de la filosofía eran tres, que es la física, la lógica y la ética. Sin embargo, esos términos son muy específicos. Entonces los filósofos posteriormente dijeron, no, hay que ampliar el horizonte del nombre de cada categoría, porque, por ejemplo, en la ética, si así se llamara la rama, ¿qué haríamos con la psicología? ¿Dónde la vamos a ubicar? Porque la psicología no estudia en cierta manera lo que llamaríamos el ser físico, por lo cual no puede estar en el ser. La psicología no solo se queda hablando del conocer, así que no puede estar en el conocer. Pareciera que la psicología habla más bien de todo tipo de acto humano, derivado, toda conducta humana, y por tanto debe estar en una rama que debería ser la del actuar. Por esa razón es que le cambian el nombre de rama de ética a rama de actuar. Y quedaron entonces los tres nombres siguientes. La rama del ser, física terminó siendo llamada rama del ser. Lógica terminó siendo llamada rama del conocer. Y la ética terminó siendo llamada rama del actuar, para poder incluir muchas más disciplinas dentro de cada categoría. Veamos entonces cada rama de la filosofía de la siguiente manera. Pretendo explicar la etimología, el significado de las palabras. Dice José Luis Aranguren, un gran filósofo y escritor de la obra Ética, en la introducción de su obra, cuando él quiere explicar la etimología de ética, dice, el filósofo tiene que ser además un buen filólogo. El buen filósofo es además un buen filólogo. ¿Qué quiso decir con eso? Quiso decir que aquel que quiere filosofar tiene que ser experto en las palabras, es decir, conocer el significado de los conceptos, porque si no, pues si no hay conceptos claros, difícilmente se puede filosofar. Entonces es importante tener claridad. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a revisar etimológicamente el concepto de cada una de las ramas y así de una sola vez vamos a llegar a definir cuál es el objeto de estudio, ¿verdad? Viendo el concepto etimológico se llega por origen, ¿verdad? Al objeto de estudio. Veamos primero la cosmología. La palabra cosmología viene de cosmos. Voy a acercarme un poquito. Cosmos. De esta manera se escribe cosmos, de esta forma, ¿verdad? Y tiene otra palabra que también surge de ahí. A un lado lo voy a poner en griego y a otro lado en español. La palabra logos. De hecho, permítanme acá que eso tengo que cambiar el idioma aquí para poder realmente ponerle la letra S adecuada. La letra S final es esta. Es que si no, termino colocando la letra S de manera equivocada. Voy a tener que estar haciendo ese paso y les pido paciencia con respecto a ello. Entonces, primero estudia el cosmos y el logos. ¿Qué es el cosmos? ¿Y qué es el logos? Voy a escribir aquí ya con español. Logos. En este caso, logos significa ciencia y cosmos significa mundo, mundo o universo. Así que la cosmología es la disciplina de la filosofía que estudia el origen del universo. Si se preguntan qué es lo que estudiamos realmente en una carrera de filosofía dentro de cosmología, quiero comentarles lo cual fue nuestra experiencia. Cuando teníamos que llevar una clase semestral de cosmología, pero no había ningún sacerdote que supiera de física aquí en Honduras, por lo cual tuvieron que mandar a llamar al padre Germán de Colombia para que pudiera venir a darnos esa asignatura, porque teníamos que ver todos los conceptos de la física que tienen que ver con la parte de cosmología y cosmografía. Comenzamos viendo primero la parte mitológica. Vimos todo lo que era la idea de cómo los griegos, romanos, sumerios, aztecas, mayas, hindúes, pensaban que se había originado el universo. Esa fue la parte introductoria, los primeros días.
Como no podíamos llevarlo por semestre, tuvimos que tener una semana intensiva desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde todos los días de lunes a sábado para poder ver la mayor parte del contenido que se tendría que haber visto en un semestre. Fue la clase más ardua que tuve en la carrera, pero fue extremadamente enriquecedora. ¿Qué es lo que terminamos viendo después? Las teorías del cosmos. Por ejemplo, vimos a Nicolás Copérnico, Johannes Kepler, Isaac Newton, vimos a Albert Einstein, llegamos hasta Stephen Hawking, vimos a Erwin Hubble, a Edwin Schrödinger, a Erwin Hubble, a Tycho Brahe, a los mayores exponentes, Galileo Galilei, a todos ellos los vimos y sus aportes en el lado de la física y la astronomía, para poder comprender qué se dice hoy en día acerca del universo. Ahí conocimos a Georges Lemaitre, que es el padre de la teoría del Big Bang, y a George Gamow, el segundo padre de la teoría del Big Bang. Y tratamos de ver todas las teorías científicas de lo que pasará con el cosmos. La teoría de la burbuja, ¿cómo se llama? La teoría de la burbuja cósmica, la teoría de la expansión indefinida y la teoría del gran desgarramiento, que también toman nombres en inglés como el de la gran burbuja se le llama Big Crunch, que es que todo el universo se expande y volverá a regresar a explotar contra sí mismo. La expansión indefinida es que no va a haber ninguna explosión ni desgarramiento de la parte magnética de los planetas y las órbitas. El gran desgarramiento llamado Big Rip tiene que ver con el tema de que el universo se va a separar tanto de los epicentros que van a aparecer agujeros negros que consumirán todo el universo y quedará el universo como que fuera un gran queso Roquefort, ¿verdad? O queso suizo, ¿verdad? Lleno de agujeros por todos lados, consumiendo la materia hasta la extinción. Entonces, todas esas son las teorías que logramos ver en una clase como cosmología. Por eso es que muchos filósofos saben bastante de astronomía, ¿verdad? Es decir, que se acerca mucho a la disciplina. Quizás la parte del cálculo, todo el cálculo que lleva la astronomía, no lo miramos, solamente las grandes teorías y grandes exponentes. Por otro lado, está la rama de la, voy a mostrarles acá, permítame que está haciendo un guardado de seguridad y no me deja tocar aquí nada si hace ese guardado. Son 2 segunditos nada más que hay que esperar. Ya está. Ahora sí. Ahí estamos. La antropología. La otra ciencia es la antropología, que viene del griego anthropos. Así. ¿Dónde está la letra? Ahí está. Antropous. Así. La letra sigma final también. Ahí está. Ahora vuelvo aquí en español. Y logos. Ay, por cierto, logos tiene otro significado. Se me escapaba decirles que logos también significa tratado, estudio, razón, argumento, palabra, verbo, ¿verdad? Tiene como 19 significados distintos en la lengua griega, la palabra logos, ¿verdad? Y ley del universo también. Antropos, se escribe así, bueno, se transcribe así. Anthropous, pero se pronuncia anthropus, significa hombre. La antropología estudia al ser humano, ¿verdad? Estudia, bueno, miren, hay diferentes ramas dentro de la antropología. Hay una antropología de la cultura o sociedad, hay una antropología biológica que tiene que ver con la primatología, por ejemplo, que estudia los primates. Y también hay una antropología histórica que estudia la arqueología humana, la paleontología humana. Hay diferentes ramas dentro de la antropología. Todo eso se estudia. Se estudia prácticamente, como dicen los antropólogos, se estudian las costumbres, los cacharros y, ¿cuál es la otra que dicen que estudian? Y los huesos, ¿verdad? Estudian costumbres, cacharros y huesos del género humano. Eso es lo que se estudia en la antropología. Ahora bien, hay una antropología filosófica, que era que está en ese libro que les he compartido que se llama ¿Qué es el hombre? No, a ustedes no les he compartido el libro de ¿Qué es el hombre? En el hombre frente a la vida se lo voy a regalar. eh, de Emery Core, que es una introducción a la antropología filosófica para tratar solamente el concepto hombre. ¿Qué es el concepto persona? ¿Qué es el concepto humanidad? ¿Cuáles son los elementos, propiedades y atributos del género humano? El alma, el espíritu, el pensamiento, la inteligencia, la imaginación, el instinto, la intuición, todo eso se estudia en la antropología filosófica. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Recuerden que pueden preguntar si hay alguna duda. Eh, para que no se me vayan a preocupar, en examen yo nunca les voy a pedir que me escriban en griego lo que están viendo en pantalla. Solamente el significado nada más. Es decir, cosmología, bueno, estudia el cosmos, el universo, el mundo, ¿verdad? Antropología estudia al hombre. Por lo menos eso que sepan ya me parece suficiente. Vamos con la teodicea. Teodicea viene de dos palabras. Viene de la palabra theos,
Theos. También está la palabra, voy a escribir aquí la palabra theon. Ups, hay que lo pasé a otro idioma, permítanme. Ahí. Theon. ¿Qué significaría Dios? Dios. Theon es igual a Dios. O Zeus, Theos. Puede ser con letra N o con letra S al final. Me gusta más la palabra Theos, porque suena mucho parecido a Dios. Y además está la palabra dique al final. Aquí, dique. La palabra dique, no le estoy colocando los acentos que debe llevar, porque algunas palabras sí llevan unos acentos, pero como no conozco dónde están ubicados aquí en el teclado, no los coloco. No los coloco. En este caso, la palabra dique significa justificar, ¿verdad? Es decir, argumentar. En este caso, la teodicea es la disciplina de la filosofía que estudia a Dios, que estudia sus propiedades, que estudia su esencia, su sustancia, su naturaleza, que distingue al hombre de Dios, que distingue al universo de Dios, que busca la relación entre estas tres realidades, Dios, hombre y mundo. Eh, y lo hace solamente desde la razón, no hace uso de la Biblia, solamente la razón. ¿Verdad? La lógica es lo que realmente se pone a funcionar en la teodicea. Y trata de demostrar si es o no es posible o probable la existencia de Dios, que eso es lo que intenta justificar. ¿Verdad? Parte de lo que se ve en teodicea ustedes lo verán en estos videos de los argumentos lógicos para la demostración de la existencia de Dios. Ahí tendrán una probadita de teodicea, cuando vean esos argumentos que están ahí. Ontología. Viene de la palabra ontos. Ontos. Ups, es que a veces se me pasa aquí a otro idioma. Tengo dos, tres idiomas aquí, en español, el hebreo y el griego. Ontos, así, ups, ahora en español, significa ser. Es la ciencia que estudia el ser en general, ¿verdad? La teodicea, digo, la ontología. Estudia el ser en general. De hecho, al principio a la ontología se le llamó filosofía primera. ¿Por qué? Porque los filósofos de la antigüedad, como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, lo primero que estudiaron fue al ser en general. Estudiaron la causa y origen de los seres, el principio constitutivo de los seres, es lo que andaban buscando entender. Entonces, por esa misma razón es que Aristóteles, en vez de llamarles filósofos a ellos, les quiso poner otro nombre. Más adelante miraremos eso. Ahí les diré qué nombre le daba a estos hombres que aparecieron en la escuela que llamamos hoy en día la escuela naturalista presocrática, ¿verdad? Ahí vamos a hablar de ellos más adelante. La última rama del ser es la rama de la metafísica. Viene la palabra meta, ¿verdad? Y la palabra physis. Meta y que significa más allá, y physis, que significa naturaleza. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estudia la metafísica? Bueno, el nombre, fíjense que les comento cómo fue que apareció la palabra metafísica en la historia de la filosofía. Se dice que Andrónico de Rodas era el bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, era discípulo también de Aristóteles. Y tratando de clasificar en la Biblioteca de Alejandría los pergaminos de Aristóteles, tenía que leerlos para ver de qué trataban, ¿verdad? Para entender cuál era el tema, porque Aristóteles comúnmente no le colocaba tema a las obras. Entonces, para colocar el nombre, por ejemplo, a la física, pero lo leyó y dijo, esto habla de la naturaleza, así que se llama la física, la que estudia la fisis, ¿ok? Pero luego se metió a leer estos escritos que hoy llamamos escritos metafísicos y se dio cuenta que hablaba de cosas que pareciera que hablara de la naturaleza, pero como que se iba más allá, porque hablaba, más que hablar de la materia y de la forma solamente a nivel material, también se metía a hablar de la materia y la forma del alma. O sea, el alma como forma del cuerpo. Se metía a hablar, por ejemplo, de la esencia, de la sustancia, de los accidentes, del accidente sustancial. Entonces, cuando hablaba de todos esos términos, dijo, esto como que habla de la naturaleza, pero de algo que está más allá. Entonces le puso metafísica a esos escritos. A partir de ahí apareció el título de la metafísica como una rama más de la filosofía, para estudiar lo que está más allá del ser, todo lo demás trascendente, abstracto también del ser. Y lo espiritual, evidentemente también ahí se estudia el alma del hombre y el espíritu del hombre, ¿verdad? Ahí se puede ver todo eso. Pregunta hasta ahorita antes de pasar a la siguiente rama.
Me preocupa que si se está comprendiendo lo que estoy explicando. ¿Hasta ahorita todo entendido? Sí, sí, Ok, sí, ok. licenciado. Prosiguiendo entonces, vamos a proseguir. No se preocupen que en la diapositiva va a estar todo esto, así tal como lo voy escribiendo, así lo voy a dejar y se lo voy a dejar para que ustedes la puedan trabajar con todo esto ya ahí explicado. La rama del conocer. Vamos a la rama del conocer ahora. En este caso, en la rama del conocer, vienen las tres ramas: lógica, nociología y epistemología. Ya definí logos, ya dije que logos tiene muchos significados, se los voy a colocar por acá. Tengo que estar haciendo ese cambio de teclado aquí porque si no, no puedo escribir correctamente. La palabra logos, aquí se le puede colocar todos los demás significados. En este caso significaría ley, pero también dije significa ciencia, estudio, tratado, razón, argumento, verbo, palabra. Lo voy a poner un poquito largo ahí. Esas son las formas como se traduce esa palabra dependiendo del contexto en el cual estemos hablando. Por ejemplo, si usted mira en Juan capítulo 1, versículo 1 de la Biblia, verá que el apóstol Juan cuando escribe ese evangelio en griego, dice en arge kai ologos, en ologos prostonteos. Dice, en el principio existía la palabra. O algunas Biblias dicen, en el principio existía el verbo. ¿Verdad? También podríamos decir, en el principio existía la ley. Podría pegar muy bien al clavo. Pero lo que pasa es que la mayoría de eruditos prefieren mejor traducirlo como verbo o palabra, porque estamos hablando de la palabra creadora de Dios. Más que de la ley creadora, es la palabra creadora de Dios. Por eso dicen palabra o verbo, ya que verbo es una palabra activa, ¿verdad? Y la palabra de Dios cuando manda y ordena es activa. Por eso es que tiene relación con ese término. Entonces dice en arjé caiólogos. Más adelante hablaremos un poquito de eso cuando hablemos del arjé, porque el arjé también es una palabra filosófica importante que aparece en el Evangelio, que también lo trataron los filósofos naturalistas. Ellos son los que trataron el arjé. Más adelante hablaré de ello. La nociología. En este caso, entonces, ¿qué estudia la lógica? Se me olvidó decir el concepto. La lógica estudia las leyes que rigen el pensamiento. Estudia las leyes que rigen el pensamiento. De hecho, lo voy a colocar por acá, ¿verdad? Leyes, ups, que rigen el pensamiento. La lógica te ayuda a definir lo que es el conocimiento verdadero del falso. Distingue lo verdadero y lo falso, lo correcto del incorrecto, ¿verdad? Ese es el objetivo, por lo cual intenta encontrar leyes que rijan el intelecto para poder discernir si cumple o no cumple la ley de veracidad, ¿verdad? Más adelante haremos una breve introducción a la lógica formal cuando miremos al señor Parménides. Ahí de repente hablaremos un poquito de esto de la lógica, para que comprendamos cómo es que nacen estas leyes lógicas y van quedándose en la filosofía para después servir incluso hasta la informática. Las leyes de la lógica son la base de la informática. No habría informática si no fueran por las leyes booleanas y de Morgan, que son prácticamente la actualización de las leyes de los estoicos, de los medievales y de Aristóteles, que son las leyes del pensamiento, los diferentes modos, los diferentes silogismos. Todo eso se transforma a leyes, ¿verdad? Más sintéticas que se terminan llamando leyes de inferencia y que dan origen prácticamente al lenguaje binario y estructurado de la lógica de circuitos, que después se convierten en circuitos integrados que dan origen a las computadoras y también hasta para hablar de electricidad se puede utilizar esa lógica. Prosigue. La nociología viene de gnosis. Gnosis, que en este caso se traduce como conocimiento. Más que conocimiento, conocimiento en el sentido de saber, ¿verdad? En el sentido de saber. Porque hay otra palabra que también significa conocimiento, que ya la voy a dar, que es la que está en la parte de abajo, que es la palabra epísteme. La palabra epísteme también significa conocimiento. O sea, hay como tres palabras en el griego que se parecen muchísimo. Permítame un segundo. Hice una captura de pantalla innecesaria. Permítame, solamente quiero corregir aquí una parte de esta casilla para que les quede bien a ustedes. Pero que este menú se oculta, no sé por qué. Ahí está. Bien, entonces la gnosis estudia el conocimiento. Originalmente se le llamaba así a esta rama, la que estudia el conocimiento, pero
ya ha caído bastante en desuso. Ya, ya no he visto yo libros contemporáneos de filosofía que hablen de la nociología, sino que hoy en día la rama o el nombre de la rama que se utiliza para hablar de la ciencia de conocimiento era que está abajo, la epistemología, ¿verdad? La nociología sería prácticamente el nombre antiguo de esta misma rama, ¿verdad? De la epistemología. La nociología lo único que se dedica hoy en día a estudiar son las teorías de conocimiento. Lo voy a poner aquí. ¿Verdad? La nociología estudia las teorías de conocimiento. Estudia teorías del conocimiento. Pero la ciencia del conocimiento, la ciencia más amplia, es la siguiente, la epistemología, que viene de la palabra griega episteme. Ups, episteme, así. Episteme, que esto significaría también conocimiento, ¿verdad? Y aquí conocimiento no en el sentido de saber, sino conocimiento en el sentido de ciencia, ¿verdad? En conocimiento científico, pues, ¿verdad? Es la rama de la filosofía, rama de la ciencia del conocimiento. Así se le debe llamar, es la ciencia del conocimiento, tal cual. Voy a quitarlo de la rama, para que quede así nada más. Ciencia del conocimiento. Eso es la epistemología. Así que si queremos estudiar el método científico, epistemología. Queremos estudiar el análisis, la síntesis, la deducción y la inducción, epistemología. Aunque la inducción y la deducción es un poquito más ligado a la lógica también, están relacionados. Eh, si queremos estudiar, por ejemplo, no sé, las teorías del conocimiento y sus exponentes, su historia y todo eso, pues ahí tocaría con la epistemología, que va a tratarlo de manera amplia. No solamente va a estudiar la teoría, sino también la historia de los exponentes, ¿verdad? De un Wilhelm Leibniz, por ejemplo, de un René Descartes, por ejemplo, ¿verdad? Que establecieron algunos principios para teorías de conocimiento. De hecho, más adelante lo vamos a ver. Esas son las tres ramas del conocer. Pregunta hasta ahora. Todo claro, Nico. Ok. Veamos entonces la última, que es la rama de el actuar. Miren que ahí abajo de la rama del actuar tengo otras diapositivas ocultas que son las que siempre voy a utilizar para escribir esto. No lo escribo de un solo, primero porque quiero que vean cómo se escribe el griego, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Que lo vayan viendo poco a poco, porque podría soltar todas las palabras de un solo. Y segundo, porque a veces en medio de la escritura se me viene de pronto una idea y quiero aclararla antes de seguir escribiendo. Y eso me ayuda bastante también a explicar un poco más de detalles. En el caso del actuar hay estas siete ramas: psicología, axiología, sociología, ética, política estética y semiología. Entonces, en el caso de la psicología, psicología viene de la palabra psique, aquí déjenme averiguar, esta es. Psique, que a veces se me pierde la letra sí, que es esta que parece un tridente, ¿verdad? La palabra psique, que se puede traducir de diferentes maneras: conciencia, mente o incluso alma. Para los griegos prácticamente era lo mismo, ¿verdad? La conciencia y el alma era prácticamente lo mismo, según la visión de un hombre como Sócrates, por ejemplo. Permítame reducir el tamaño de esto. Ahí está. Así que conciencia, mente y alma. ¿Qué estudia la psicología actualmente? Pues como la psicología se ha ido ampliando, ¿desde cuándo surge la psicología? Si se preguntan, si ustedes le preguntan a un estudiante de psicología o un catedrático de psicología quién es el padre de la psicología, les va a decir que seguramente es Sigmund Freud. Sin embargo, si le preguntan a un filósofo quién es el padre de la psicología, les va a responder con un nombre que tiene más lógica. ¿Por qué? Porque no les parece lógico que una disciplina tan antigua como la psicología, que desde los griegos se viene hablando de la psicología, eh, tenga como padre de la rama un hombre contemporáneo. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Freud es el padre de la psicoterapia. Eso es lo que a él hay que reconocerle. Pero el primer padre de la psicología que habló de la mente humana, que habló de la conciencia humana, fue Sócrates. Sócrates es el primero que habló de la conciencia humana, ¿verdad? Que afirmó que la conciencia es como una voz divina, ¿verdad? Que le permite al hombre entender su entorno y además tener conciencia de sus actos, ¿verdad? Y a partir de ahí comenzó una antropología clara. A partir del señor Sócrates pasamos de estudiar al cosmos para pasar a estudiar al hombre, al antropos. Así que hay hay una visión muy antropocéntrica en la manera como él enseñó. Hoy en día, pues, ¿qué estudiaría la psicología? Pues sí, estudia los procesos psicomotrices de la conducta
del aprendizaje, la memoria, por decir algo, ¿verdad? Eso estudiaría la psicología hoy en día. Los procesos psicomotrices de la conducta, el aprendizaje y la memoria. Obviamente también estudiaría, aquí había que agregar algo más, estudia también la neurología del cerebro humano, ¿verdad? Pero eso es algo que han copiado o se basan, mejor dicho, en los avances de neurología, porque los psicólogos en sí mismos no están desarrollando ciencia del cerebro. Ellos están utilizando los datos de neurología para luego hablar del cerebro, que es diferente, ¿verdad? Es como el filósofo que agarre la economía para poder explicar problemas económicos. No inventamos la economía. Igual que el psicólogo no inventa la neurología, eso lo inventaron los médicos. Los médicos son los que estudian la neurología, ellos son los que sacaron los resultados, ellos son los que dan los datos sobre cómo se trabaja la neurona, por ejemplo, y los psicólogos estudian lo que los médicos han estudiado, ¿verdad? Que eso es lo que hacen hoy en día. Por eso la psicología, entre más esté ligada a lo que la medicina está enseñando, mucho más científica se vuelve, mucho más científica se está volviendo. Y esa es la razón por la cual la Universidad Católica le está pidiendo a la juventud de la facultad de psicología que anden vestidos con un uniforme, ¿verdad? Como, ¿cómo se llama? Como agentes de la salud. Porque, es decir, andan ¿cómo se llama? Andan como una especie, ¿cómo le llaman? Como un traje casi como de médico, ¿verdad? Y está excelente que lo hagan así. Primero, para que respeten la carrera, porque la gente no le toma el valor a la disciplina cuando es una disciplina importantísima hoy en día, ¿verdad? No podemos ver solamente la salud del cuerpo, sino también la salud del espíritu. Es importante que haya gente que ayude a la parte intelectual y la parte emotiva también del ser humano. Así que son médicos también en el sentido de lo espiritual y de la conciencia misma. Ahí nos quedamos jóvenes, luego les explicaré esto, no olviden subir su tarea y marcar la salida al final. Pasen un excelente fin de semana, chicos. Gracias, Luis. Gracias igual. Gracias, Bye. ingeniero. Nos Nos vemos. Gracias a vemos. todos. Nos Gracias. vemos. Feliz día, Liz. Feliz día.